A mí me gusta realmente cumplir con las cosas que yo me propongo. Cuando decidí estudiar administración de empresas, por ejemplo, pude haber en algún momento, cuando ya estaba haciendo televisión, ya estaba haciendo actuación, ya estaba ganando el modelaje, pude haber decidido, bueno, ¿yo para qué estudio esto? Pero yo empiezo algo y lo termino. Yo cuando vine a este país, dije que yo iba a vivir acá mínimo 10 años. ¿Cómo están amigos y amigas de la revista? Hoy en esta ocasión nos acompaña una invitada muy especial que es Claudia Arce, una talentosa modelo chuquisaqueña, cantautora, actriz y presentadora boliviana. Con su carisma y versatilidad, Claudia ha conquistado los corazones de Bolivia y también internacionalmente de México. Demos la bienvenida a Claudia Arce. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Brisa, y a toda la revista por este momento. Qué bonito estar conectados a través del Internet para poder conocernos un poco más, para poder participar de esta iniciativa que tienen ustedes de acercar más a las personas. Claro que sí, muchísimas gracias Claudia por estar en este podcast, bueno, en este nuevo episodio del podcast. Para todos los que no tienen el placer de conocerte aún, coméntanos un poquito, ¿quién es Claudia Arce? Un poquito sobre tu trayectoria, algo que no sabemos. Creo que es difícil, algo que no sepa. No es cierto. Bueno, soy una chica de Sucre. Mm, Creo que muy de casa. Mis abuelitos han formado parte importante de mi crianza, así como mis tías, mis tíos, mis primos y también mi papá. Tuve una niñez muy bonita junto a mi mamá también. Creo que soy muy querendona del campo, me gusta mucho tirarme al pasto, estar con los árboles, suelo escoger mi árbol favorito de donde suelo ir a algún lugar. Em, Me encantan las plantas y eso hizo que de niña también eh, tenga iniciativas con mi papá de sembrar arbolitos que ahora me llena de alegría ver grandes porque ya tienen como 25, 26 años y eso, soy una chica que le encanta la música y creo que le gusta contar historias. Entonces, siempre he estado dispuesta a agarrar las oportunidades de la vida que me den la oportunidad de contar historias. Cuando se presentó la oportunidad de ser Miss Bolivia, era contar una historia, era contar la historia de mi país y mostrárselo al mundo. Después en el noticiero era contar las historias de lo que estaba sucediendo desde ese lugar de la televisión de presentadora y luego como actriz igual es contar la historia de un personaje. Y cada vez que quiero contar mi historia, la mía personal, y no agarrar no contar historias que quizás no son mías propias, hago música. Escribo canciones porque son las historias que salen del corazón. Entonces creo que soy una chica de Sucre, en resumen, que le gusta contar historias. Claro que sí, ya nos comentabas y lo mencionaba al principio de la entrevista. ¿Qué significó para ti ser coronada como Miss Chuquisaca y luego como Miss Bolivia Universo 2009? Pues fue genial. Además, fue una época en la que yo no dimensionaba mucho eso, la verdad. Tenía 18 años cuando gané el Miss Bolivia y creo que no dimensionaba lo increíble y poderoso que puede ser para abrirte otras puertas como las de la televisión. Entonces, creo que es una escuela también muy interesante en la que puedes aprender mucho, conocer muchas personas, abrir el mundo. Entonces, creo que no lo dimensionaba tanto como ahora. Ahora que veo hacia atrás, pienso que obviamente pude haber aprovechado muchas situaciones más, pero era muy pequeña y emocionalmente creo que no estaba preparada para algunas situaciones durante ese momento. Y creo que también fue diferente mi experiencia con el reinado porque fue una época en la que todavía no había Instagram, no había TikTok, entonces las reinas de mi época teníamos otro tipo de comunicación con el público que no iba a través de las redes sociales, iba a través de los misiólogos, entonces era distinto antes, pero creo que ahora es mucho más aprovechable un concurso de belleza que antes. Sí. Claro que sí, sabemos que el mundo de la belleza es muy complicado por las expectativas y todo eso. ¿Cómo fue tú vivir a los 18 años eso? Porque como lo indicas, no estabas preparada emocionalmente. ¿Qué sentías en ese momento? Quizá presión, quizá un poquito de Sí. ansiedad.
Mucha ansiedad, sí, muchísima ansiedad y dietas muy estrictas que en ese momento se impusieron y, acabó, obviamente, poniéndome a mí de 18 años en un momento muy álgido cuando había un programa que se conocía en Santa Cruz que hablaba de la farándula y eso, y ellos empezaron a utilizar em, la palabra gorda, o sea que estaban hablando del cuerpo de la Miss Bolivia y apuntaban con esa palabra. Entonces fue difícil, fue difícil porque mm, era muy difícil bajar de peso cuando todo el mundo te está diciendo que estás fuera de peso y cuando en realidad tú estás en un peso normal, pero para un concurso de belleza, no sé si ahora las cosas hayan cambiado, pero no eran normales los estándares de peso, no eran. Creo que ahora sí se ha abierto muchísimo la cabeza con eso, pero en la época en la que yo fui, todas teníamos que estar flacas. Y quizá es algo que actualmente ya se ha cambiado, como indicas, pero en ese momento, ¿cómo sobrellevaste este tema? Porque es muy complicado cuando ya hablan del físico de otra persona y más que todo cuando no son comentarios constructivos, sino son críticos. Claro, pues como todas las mujeres, cuando nos ha pasado eso, hemos pasado a hacer dietas locas, hemos pasado a comer una piña, una rodaja de piña en el desayuno, una rodaja de piña en el almuerzo, una rodaja de piña en la noche. Y hemos aprendido que eso no nos lleva a ningún lugar, que eso nada más nos enferma y nos hace infelices hasta emocionalmente. Yo recuerdo que cuando ya dijeron, ok, al fin, sí, ya estás lista. Claro, yo logré bajar los 5 kilos que ellos querían y estaba súper flaca como ellos querían, cuando en realidad yo gané el Miss Bolivia pesando 60 kilos y ellos querían que yo vaya al Miss Universo con 55. Logré los 55 y para cuando fui al Miss Universo yo pesaba 55, pero estaba enojada, estaba enfadada. No fui con la mejor energía porque yo me conozco y sé que soy de hecho muy graciosa y siempre busco el lado positivo de las cosas. Y yo me acuerdo de la Claudia en el Miss Universo y la Claudia del Miss Universo era una Claudia triste y un poco enfadada y eso también tiene mucho que ver con esa alimentación mala que se hizo en ese momento porque había una exigencia irracional. Yo mido 1,73, entonces que yo pesara 55 kilos como una exigencia era algo irracional para los estándares de ahora, pero era algo racional para ese momento. Qué bueno que los Es tiempos han cambiado, pero pues así era. fue un momento difícil. Además de pertenecer al mundo de la belleza sobre tu vida, también has destacado en diversas disciplinas como el canto y la actuación, ¿verdad? ¿Cómo equilibras, equilibras todas estas pasiones? La verdad es que suelo trabajar por proyectos, entonces los proyectos artísticos duran, una novela puede durar 3 meses, 4 meses, una serie o una película más o menos igual, un año, ponte. Entonces, tienes tiempo para estar haciendo música en todos esos tiempos en los que no estás haciendo actuación o no estás, entonces tienes tiempo para hacer música o televisión, que se dio el caso el año pasado que estuve en televisión durante 6 meses, entonces se da ese espacio, creo que siempre hay manera cuando uno es un artista 360, no es que te puedes separar y desligar ok, entonces, ¿por qué no eliges actuar o cantar? Cuando me dicen eso, es que me apasionan ambas y yo sé que construir al mismo tiempo en ambas es un esfuerzo doble que estar construyendo carrera en una sola disciplina, pero es apasionante al mismo tiempo y creo que el camino del artista es lo gratificante, el poder despertarte y decir, vivo donde me gusta vivir y me dedico a lo que me gusta hacer. Claro que sí. Además, estas tres pasiones son, quizás están ligadas por el medio, pero aún así siguen siendo diferentes. ¿De dónde Mm. nace esta pasión por el canto y por la actuación? Mm, la actuación fue una consecuencia del canto y la televisión también, porque cuando yo era niña siempre dije que quería cantar. Estuve en corales, cantaba siempre en las navidades, cumpleaños, hacía show y hacía que mis primos bailaran y yo cantaba y les ponía coreografía, yo me creía fe. Entonces siempre fue como un sueño ese de
ay, sí, yo voy a ser cantante, como un juego de niña, pero al mismo tiempo yo creo que era un sueño que yo tenía muy presente. Pasaron los años y obviamente la gente te dice que eso es un hobby y que tú no puedes vivir de eso y yo me comí esa historia y estudié administración de empresas mientras me comí esa historia de que no podías vivir de ser artista. Y la verdad es que empecé a actuar por el teatro musical, porque el teatro musical, hubo una oportunidad en la que abrieron audiciones en La Paz y como el teatro musical se canta, se baila y se actúa, yo dije, ah, pues yo canto, tal vez puedo aprender a actuar y bailar también, ¿por qué no? Me fui ahí y tuve suerte de que el canto me abrió esa puerta de empezar a actuar y comenzar a actuar. Entonces siento que a tu pregunta viene todo desde el deseo de niña de interpretar en el escenario y que esa interpretación en el escenario me llevó tanto a cantar como luego a actuar y luego a descubrir que podía escribir canciones. Claro que sí, gracias a todo tu esfuerzo. Ahora podemos ver los frutos de todo eso, ¿verdad? De toda tu preparación y actualmente el éxito que estás teniendo profesionalmente. Además de todas estas pasiones que estamos mencionando, también está tu carrera en la televisión que comenzó en la TV, si no me equivoco. Pero esta transición de modelo a presentadora, ¿cómo se llevó? Mm, mm, Recuerdo que cuando terminé el reinado hubo otro canal de televisión que también quería que yo ingresara, igual que el que mencionaste, pero en ese momento había esta eh, que siempre pasa, y creo que ahora también, que la chica bonita o la ex Miss viene y presenta em, las cosas de espectáculos o el clima o ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ese canal, que de hecho en ese momento era parte del Miss Bolivia, quería que yo fuera como su chica del clima en ese momento. Y yo sentí que no era un llamado para mí. Y dejé eso pasar y pasaron unos meses y fue el llamado de este canal en el que trabajé 7 años. Y este llamado fue a un, te queremos entrenar a que seas la señora de las noticias. O sea, ellos querían realmente convertirme en una figura importante en los noticieros. Tuve la escuela de María René Duchén, de Marcela Rengel, que estaban ahí en ese momento en el canal en el principio y que fueron mentoras al igual que Tania Sandoval, que Shedenka Castillo. Entonces, yo tengo muchísimo que agradecer al canal porque a mí me formaron en muchos sentidos y también emocionalmente creo que construyeron mucha fortaleza en mí, además de las capacidades innegables en televisión que se hicieron y que forjaron un camino muy interesante que cuando yo vine ya aquí a Televisa pude utilizar, ¿no? Entonces fue un cambio simplemente eh, a tu pregunta que dependió de mucha gente, que tuvo muchísimo cariño, muchísima pasión por lo que hacía en el canal en ese momento y que construyó en mí una persona en ese momento interesante para la televisión. Yo se los agradezco muchísimo. Claro que sí. Y en todo este proceso de convertirte en una presentadora de televisión, dejando de lado un poquito el mundo del modelaje, ¿qué fue lo que revivió ese amor en ti? ¿Te gustó todo esto de la conducción de TV más que el mundo del modelaje? Es que en realidad yo no me dedicaba a ser modelo. No es que yo tuve un mundo del modelaje antes del Miss Bolivia y que, ay, me volví modelo y luego fui Miss. No, yo fui Miss y como fui Miss empecé a modelar. Entonces, no, no era que yo antes era modelo y que ese mundo hubiera cambiado. Entonces, yo salí básicamente de Sucre a la televisión. Salí de Sucre a la televisión, porque cuando salí de Sucre hacia Santa Cruz a cumplir mi año de reinado, sí fue modelar, pero era un trabajo para mí, porque en ese momento yo era la Miss Bolivia, entonces era el trabajo de la Miss Bolivia. También tenemos entendido que participaste en producciones teatrales como Chicago y Drácula. ¿Cuál ha sido el papel más desafiante que has interpretado hasta ahora? Uy, qué hermoso. Chicago fue el comienzo de mi pasión por el teatro musical en Bolivia y se hizo primero con Broadway Shows Bolivia y luego con Macondo Art. Y Drácula también se hizo con Macondo Art. Creo que Lucy Westenra, el personaje que hice en Drácula, fue eh, y es un pilar primordial de ver cuánto yo podía hacer en la actuación, porque es a veces sencillo actuar a personajes que no irrumpen
o no generan, son buenos y comentan, y es quizás un poco más sencillo, pero personajes que son villanos, que tienen que molestar a la gente cuando los vea o realmente generar odio, ira o generar hasta angustia, o sea, un montón de emociones, como es este personaje de Lucy, la que se vuelve vampiro en Drácula. Es un personaje muy complicado, entonces creo que ese personaje construyó muchísimo en mí como actriz y también fue como que el personaje que me empujó a decir, sí, yo sí puedo actuar, porque no era un personaje sencillo de hacer. Y Chicago fue muy divertido y fue muy difícil de hacer porque fue el primer musical que yo hacía bailando y pues al final del musical se baila tap, entonces yo estaba así como, es mi primer musical bailando y tengo que bailar tap. Y sí, fue una experiencia muy bonita, la verdad, fueron mi escuela, esos musicales. Actualmente sabemos que te mudaste a México, Claudia. ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando con Televisa, que es uno de los medios más conocidos y reconocidos mundialmente? Ujú. Pues ha sido muy satisfactoria desde la escuela. Estuve en la escuela de Televisa, y ahí ya comencé a conocer a mis compañeros, que ahora son compañeros de trabajo. También te vas empapando del medio, cómo funciona. También estando en las telenovelas, obviamente me falta muchísimo también por conocer y por hacer. He trabajado hasta ahora con varias producciones, pero no con todas. Hay muchísimos productores dentro de la empresa que cada uno presenta al año unas 2 o 3 novelas. Entonces, hay que estar siempre pendiente y siempre ir a las oficinas, a estar tocando puerta a los jefes de reparto, dejar tu material o presentarse y volver a conectar para que sepan que estás ahí, que estás buscando casting. Eh, la verdad no es un medio fácil y no es sencillo. Yo la verdad me he quedado porque soy terca y soy muy testaruda con mis sueños. De los 30 normalmente que salen en cada salón, cada año de la escuela en el SEA, trabajamos 4, 5, de algunos salones 2. Y los demás suelen irse por otros caminos o se regresan a sus ciudades o a sus países o porque no hay tanta producción tampoco dentro de Televisa como se pensaría que existe. Porque las novelas ahora son de 3 meses normalmente, 4 meses como mucho, y muchas de las novelas tienen pocos personajes y esos personajes obviamente están ya a veces desde la planeación de la novela para personas que ya son famosas en este momento en las telenovelas. Entonces, sí cuesta muchísimo y no es para todos el estar ahí porque muchos se rinden. Yo llevo 5 años tocando puertas y he tenido satisfactorias novelas y he tenido satisfactorios personajes, pero sé que para las veces que hice casting o para la cantidad de veces que me han dicho no, las pocas veces que tuve que sí, fue, fue complicado, ¿no? Entonces, sí, creo que ha sido buena, pero también cada uno tiene que elegir como su norte y lo que le apasiona, ¿no? A mí me gusta muchísimo la forma en la que se trabaja ahí y espero hacer novela ahora en febrero, que empieza, porque hice un casting y si tengo suerte y todo lo hice bien, ya nos vemos en febrero. Exactamente. ¿Qué es lo que te detiene estar en México, como tú indicas, tocando puertas, más allá de un sueño, de la terquedad que indicas? ¿Qué es lo que te agarra ahí, ese medio en especial? Mm, A mí me gusta realmente cumplir con las cosas que yo me propongo. Cuando decidí estudiar administración de empresas, por ejemplo, pude haber en algún momento cuando ya estaba haciendo televisión, ya estaba haciendo actuación, ya estaba ganando el modelaje, pude haber decidido, bueno, ¿yo para qué estudio esto? Pero yo empiezo algo y lo termino. Yo cuando vine a este país dije que yo iba a vivir acá mínimo 10 años, que me iba a dar la oportunidad de cumplir mis sueños donde yo quería mínimo en unos 10 años. Voy por 6. Entonces, yo no me voy a ir mientras me ate ese sueño y daba el ejemplo de la universidad porque acabé la universidad porque me lo había planteado así. Entonces, siento que esa decisión que yo tomé, quizás inconscientemente de un número aleatorio cuando yo llegué aquí, fue también porque dije, ok, ¿cuánto tiempo a mí me tomará? Obviamente no en un año me voy a volver alguien aquí.
es un país grande, entonces necesito unos 10 años. Dije, ya, bueno, entonces estoy en eso. También actualmente estás muy conectada con tus seguidores en las redes sociales y lo podemos ver cada día que estás subiendo cositas sobre tu vida, sobre lo que haces en tu día a día, en tu mundo profesional también. ¿Cómo manejas esa presión de ser figura pública y también una representante boliviana en el país que es México, uno de los países que ahorita está resonando mucho? O sea, como no entendí la pregunta. La ¿Cómo presión de manejo? ser una figura pública boliviana en un medio Ah, extranjero. pues la presión se la pone uno, la verdad. Y sí, tengo meses en los que me presiono y leo comentarios y me enfado, pero luego no, la presión viene nomás de uno, uno no tiene por qué estarse presionando por esa situación. Al final las redes sociales para mí constituyen un importante medio de comunicación para mi música. Entonces creo que si uno llega, gracias a Dios, agradable a la vista y si puede usar eso para mover su música, es genial, está buenísimo. Entonces creo que lo que hago en redes es nada más como compartir un poquito de lo que me gusta. Creo que no soy muy de conversar o de subir blogs dentro de mis TikToks o Reels, pero sí me gusta mucho la ropa, entonces me gusta hacer videitos mostrando los looks, me gusta mucho cambiar de peinado, de color de cabello, entonces, pues las mujeres me entenderán. En Instagram tengo más seguidores hombres y en TikTok tengo más seguidoras mujeres porque pues les gustan los cambios de look que me hago ahí. Claro que sí, como indicabas, una, cuando está ligada a las redes sociales, también se tiende a comentarios pasivos, agresivos, negativos, positivos, y eso es lo que uno tiene que saber sobrellevar, ¿verdad? También tenemos entendido que están en las grabaciones de una nueva novela, ¿verdad? ¿De qué trata esta nueva novela? ¿Podrías comentarnos un poquito, darnos algunas expectativas y uno se va a lanzar? Ay, no te puedo decir, es que se llama, mm, que hay un lugar en el que viven que se llama Montepío, que está producida por Lucero Suárez, y ya no te puedo decir nada más porque no sé nada más, hermano. ¿Aún no hay Sí. una fecha sobre el lanzamiento? ¿O cuál es el proceso del casting, esa experiencia? En febrero va a ser, y pues con suerte. La experiencia de casting suele variar según la producción, o sea, hay producciones que hacen castings más masivos, hay producciones que hacen castings más específicos, hay producciones que no hacen casting tan abierto y no sé cómo, o sea, solo se enteran como que los que tienen managers que están conectados, digamos, con el jefe de reparto. Hay de todo. Yo la verdad soy de las que va y toca puerta, toca puerta, toca puerta, sonríe, saluda a todo el mundo y he conseguido castings a veces sin, o sea, este último casting que conseguí no fue yendo a conseguir yo el casting de que fui a buscar, ay, por favor, deme un casting, no, sino que me acerqué a la jefa de reparto que estaba en su momento de descanso fuera de su oficina y ella estaba tomando el sol. Y yo me acerqué y le conversé de, ay, ¿qué tal Navidad? Y conversando normal. Y le conté que no había ido a Bolivia para Navidad y así, ay, me dijo, ay, tú eres de Bolivia. Y yo, sí, sí, soy de Bolivia. Ay, tengo un personaje que es de una peruana. ¿Puedes hablar como peruana? Me dice y yo, ¿me canso, pues? Entonces, a Ya veces se fue. también como que el proceso de casting varía muchísimo. A veces va recomendado, como en médicos, fui recomendada por el SEA porque me acababa de graduar de la escuela, fui recomendada a ese casting, entonces ahí me gané un papel. En el casting, por ejemplo, para Candela, yo venía de una novela que era ¿Qué le pasa a mi familia? Estaba haciendo Salma, y cuando vieron a Salma me llamaron para el casting de Sandra, en la novela La Desalmada. Yo hice el casting de Sandra en novela La Desalmada y dijeron, no, esta no es Sandra, esta es Candela, y me dieron otro personaje. Entonces, como que varía muchísimo cómo vas entrando a proyecto, pero creo que lo más importante es estar ahí, porque como dicen, santo el que no se ve, no se le reza, y si tú no estás ahí, no se acuerdan de tu carita y que tienes ganas de trabajar y de estar ahí dándolo todo, se acuerdan. Exactamente. ¿Cuáles son tus expectativas para este nuevo proyecto? Ay, pues bueno, otra villana memorable.
Ahí ya de que se tenemos un acuerdan, dato, Villita Memoria. memorable, memorable, para que me sigan diciendo, es que de verdad Candela fue muy memorable porque hay gente aquí que no me conoce en México o hasta en Bolivia, ay, tú eres la Candela, ¿no? Y yo sí, o sea, hasta dentro de Televisa, las maquilladoras o así, no se acuerdan de mi nombre real, pero se acuerdan de la Candela. Y me dice, ah, tú eres Candela, Candelita, o hasta los directores de la novela anterior me decían Candeliux, y ya había tenido otro personaje, y a él me llamaba otra cosa, y ellos Candeliux, me seguían diciendo Candeliux, y yo me quedé con Candela. Entonces sí, ojalá una Julieta memorable. Bueno, ahí ya tenemos un dato. Ya tienen un dato. Bueno, pasándonos a otro tema, ¿qué se siente ser descendiente directa? Esto ya saliéndonos un poquito más sobre tu trayectoria, sobre tu vida personal. ¿Qué se siente ser descendiente directa del expresidente boliviano Aniceto Arce? ¿Qué significado tiene para tu familia? Wow. No sé, nunca lo había pensado. Sinceramente no se siente nada diferente, pero creo que es muy bonito saber que alguien de tu árbol genealógico fue una persona súper soñadora y que no soñó solo para sí mismo, que compartía un sueño para donde estaba y que de verdad esas personas aparecen una en 1 millón cada 100 años que están tan hacia los demás y que sus sueños son para los demás y no para sí mismos. Entonces creo que es súper bonito saber de él y continuar su historia dentro de la moralidad y que creo que la educación de sus hijos, sus abuelos, bueno, sus hijos, mis abuelos han debido tener y que creo que los valores se han debido conservar muchísimo. Pues creo que es algo muy interesante. La historia, nosotros, mi papá siempre nos ha contado, nos ha hecho leer libros igual de la historia sobre Aniceto Arce. Y creo que, como te digo, fue un hombre muy visionario y da mucho orgullo ver la perspectiva de decir, ok, este hombre era muy inteligente. Entonces, si esa inteligencia está en mi ADN, pilas, me tengo que poner pilas porque, porque sí se puede, sí se puede. Justamente por eso iba mi pregunta, porque fue un expresidente boliviano que está, bueno, que ha resonado mucho y que actualmente aún lo recordamos por su importancia en la historia boliviana. Y ahora tú estás representando también, pero quizá de distinta manera, no históricamente, pero ya con el talento boliviano, con el ser actriz, con el representar también la belleza boliviana. Qué loco, ¿no? Sí, o sea, como que cada uno representa a su manera también. Creo que cada quien trata de dejar su nombre en la historia a su manera y creo que eso es muy, muy interesante. Me encanta, me encanta. Buenísima pregunta. Me hiciste pensar en los abuelos. Ah. Además de tus proyectos actuales, ¿qué sueños o metas aún te gustaría alcanzar? Mm, Me gustaría mucho entrar al medio del cine, la verdad, acá en México. Siento que sería un poco complicado, pero me encantaría. Em, Me gustaría mucho ser mamá. Me gustaría mucho em, tener un departamento un poco más grande em, en Bolivia, cuando sea posible, o sea, de que ahorrar y poder vender mi actual casa para poder tener una casita más grande. Y me encantaría hacer un par de novelas más. Y creo que ya viendo muchísimo más a futuro, me encantaría poner una escuela en Bolivia de actuación, canto, baile. Es la idea de la productora que creamos con mi hermano, que se llama Pucahuasi Films, que es Casa Roja en quechua, y que algún día esa Casa Roja va a existir. Ahorita estamos produciendo cortometrajes y videoclips y que algún día pueda ser esa Casa Roja también un lugar en el que se pueda aprender y se pueda también tener profesionales en todos esos ámbitos artísticos y que podamos trabajar en Bolivia dentro del arte y que obviamente sea redituable para todos, que no sea solo por pasión, así que ese es el sueño. Para ir finalizando, ¿qué consejos le darías a los jóvenes que aspiran a seguir tus pasos? Ya que estamos viendo muchos comentarios en tus redes sociales que son tus seguidores, son tus fans de toda tu trayectoria, siempre te están apoyando en tus redes sociales.
Ay, pues hay que tener confianza en sí mismo. Sé que suena trillado y que es algo que vas a encontrar en cualquier lugar si buscas un consejo, pero al final es lo único que realmente te puede llevar adelante porque pasan los años y a veces ni tus amigos ni tu familia va a estar ahí para decirte, dale, tú puedes, sigue con eso. Más bien, a veces incluso tu familia te dice, ya, déjalo, ya deja de soñar, ya basta, porque el sueño no es sencillo todo el tiempo. Entonces, hay que creer en uno mismo y en lo que quiere y disfrutar ese proceso. El mejor consejo es no hacer las cosas por fama, si quieres estar en este medio, ¿no? Es un lugar en el que todo el tiempo se está viviendo esa parte de la historia que se muestra en redes, ¿no? Entonces, si tu vida realmente es el arte, vas a pasar por un montón de otras cosas, además de esos momentos brillantes que solemos mostrar nosotros. Entonces, es saber eso y no decaer. Y que si te equivocas, pues ya está, no pasa nada. Sigues adelante, no pasa nada, de verdad que no pasa nada, de verdad. Como dicen, para todo tiene solución, menos la muerte. Entonces sí, por más feo que haga, la arruines, no pasa nada. Claro que sí. Bueno, así llegamos al final de este increíble podcast. Claudia, muchísimas gracias por participar y acompañarnos y conocer un poquito más sobre tu historia, también sobre tus sueños y futuros proyectos. Hasta una nueva oportunidad. Genial. Muchísimas Mil gracias. gracias, hermano. Un besote. Ha sido un gusto.